vamos a hablar de un tema que no todos están familiarizados, y eso es normal, que no estén todos familiarizados. Entonces, la primera cosa que se me ocurre es que estamos llenos de preguntas, ¿no? Y la pregunta que yo quiero hacerles, la primera, es ¿quiénes de los que están aquí son o van a ser comunicadores? Casi todos, ¿verdad? ¡Wow! Ya. Otro clic. Y ahora, ¿quiénes son o van a ser periodistas? Pocos. O sea, todos son comunicadores y hay pocos periodistas. Interesante. ¿Ni un periodista? A ver. Ahí está, unos cuantos. Bueno, yo quiero decirles que yo soy las dos cosas, soy un bicho raro. Soy periodista y soy comunicador. Yo hago periodismo desde que tenía 17 años y me encanta, lo sigo haciendo. Todas las semanas sale un artículo, ¿no? La prueba de que soy periodista desde que era muy joven está aquí, en esta foto, que es la portada de un periódico en el que yo trabajaba, y cuando llegó el día del periodista, por algún motivo me pusieron a mí, ¿no? Con un texto muy bonito que dice, ama, sufre, esto, el otro, en fin, es periodista, ¿no? En esa época trabajamos con ese tipo de máquina de escribir. Y soy comunicador porque una buena parte de mi vida me he puesto en una posición de facilitador de procesos. Por eso no aparezco ya en primera fila, sino mi cabeza sobre una bandeja ahí atrás. Eso es en Nigeria, donde trabajé 4 años y la pasé bastante bien. Entonces, me han hecho una presentación muy amable, muy linda. Quiero decirles que yo he caminado, ¿verdad? Ese es mi aprendizaje. Yo he caminado mucho, porque yo soy cineasta, yo he estudiado cine, ¿no? Ustedes son mucho más formados que yo en comunicación, si se quiere, porque yo no he hecho carrera de comunicación, aunque enseño en algunas maestrías y demás. Entonces, mis caminos han sido estos, he hecho estrategias de comunicación, he facilitado estrategias de comunicación para el desarrollo, políticas de comunicación, evaluaciones, implementación de programas, he hecho asesorías y consultorías en diferentes países, ¿no? En Nicaragua con Naciones Unidas, el año 80, en plena revolución sandinista, en México con la FAO, en comunidades campesinas, en Burkina Faso también estuve un periodo ahí, el 86-87, en Nigeria 4 años, en Haití 3 años, en Papúa Nueva Guinea, Mozambique, Colombia, Ecuador, Guatemala, en fin, son algunos de los países en los que he estado, ¿no? Y de eso yo he recogido frutos, soy afortunadísimo, ¿no? Porque cada una de esas experiencias era como un árbol frutal del que yo sacaba aprendizajes, ¿no? Y mis aprendizajes se han traducido en algunas cosas, por ejemplo, sobre las radios mineras, he sido uno de los que ha aportado hace muchos años, ahí por el 80 y tantos que hicimos, hice el primer evento internacional sobre las radios mineras en Bolivia, en Potosí, ¿no? Hice con Lupe Cajías, que es una colega, hicimos un libro que se llama Las radios mineras en Bolivia. Hice una película que está aquí, ahí hay ejemplares para la venta, que se llama La voz del minero. Entonces fue una experiencia linda. Después en Mozambique he trabajado mucho con cuestiones que eran tan lindas como las canciones celebratorias. Por ejemplo, en Mozambique, cuando hay un evento en un pueblo, crean canciones especialmente para ese evento, ¿no? Entonces he aprendido de eso, que me parece algo que se puede utilizar en comunicación. He trabajado mucho con cine militante, con la Central Sandinista de Trabajadores en la época primera de la Revolución Sandinista, el 80. He trabajado en teatro comunitario en Papúa Nueva Guinea, después lo mismo hice en Nigeria y en Haití.
Muchas de estas experiencias, no solamente las que yo participé, sino otras, las he recogido en un libro, que no lo he traído porque está agotado, pero ustedes lo pueden bajar fácilmente de internet, se llama Haciendo Olas, y el libro enterito está accesible para que ustedes lo puedan bajar en PDF. Hice hace unos años una película, un documental sobre unas mujeres en la India, que también la van a encontrar en internet, que me parece una experiencia interesante. He trabajado un poco con las comunas de Medellín y el oriente antioqueño. Tengo un libro que también está en internet, que por eso no lo he traído, que se llama El cine comunitario en América Latina y el Caribe. Lo pueden bajar en PDF. Y lo último, esto quería decirles porque lo he agregado anoche. Anoche se estrenó mi película documental más reciente, que se llama Amanecer Chipaya, y me estaban contando anoche mismo por mensajes, me decían que estaban todas las comunidades chipayas, los dirigentes, y que fue un estreno muy bonito. Lamentablemente yo ya tenía este compromiso de venir aquí a Cusco, entonces no pude estar en el estreno de esa película. ¿Funciona o no funciona? Ya. Entonces vamos a caminar, ojalá caminemos juntos, vamos a pensar la comunicación, la información, el desarrollo, vamos a ver la manera como nombramos las cosas. Hay mucha gente que le gusta poner etiquetas a las cosas, yo no soy muy estricto en eso, quizás porque no soy tan académico. Vamos a ver de dónde nacen los conceptos y las teorías. ¿Primero fue la teoría o primero la experiencia? Y eso es como preguntarse, ¿primero el huevo o la gallina? ¿Verdad? ¿Cuál es primero, cuál viene? ¿No? Entonces es todo un debate. Vamos a hacer una lectura crítica de la lectura crítica de la lectura crítica, ¿no? Porque al fin y al cabo de eso se trata la comunicación, es un campo en construcción. Y yo les digo que las etiquetas y las pólizas de seguro tienen la letra bien pequeña y hay que tener mucho cuidado, ¿no? La ponen a propósito pequeña para que no la podamos leer. Entonces todo esto es caminante, no hay camino, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer siempre en nuestras vidas si trabajamos en el campo de la comunicación. Al final de esta sesión de hoy, que a mí me va a parecer corta y a ustedes de repente larga, tendrán, espero, una comprensión propia, que eso es lo importante, de lo que es la comunicación en el desarrollo del cambio social. Imaginarán cómo la comunicación en el desarrollo puede ser una herramienta estratégica para contribuir a lograr los objetivos de proyectos, programas en los que estén involucrados. Y habrán diferenciado la información de la comunicación, el conocimiento de la información, los mensajes de los procesos. Eso es un poco lo que yo quiero. Y ojalá se vayan cargados de preguntas, no de respuestas. Cada persona habla desde su propia perspectiva, y eso es bien importante, es parte de la tolerancia, es parte del diálogo, es parte de lo que tenemos que construir, ¿no? Cada uno ve las cosas de diferente manera, pero eso no quiere decir que sea opuesta. Este es un cuadro famoso, que ustedes lo deben conocer, de René Magritte, el gran pintor, que dice, esto no es una pipa. Entonces, ¿es una pipa o no es una pipa? Aparte del doble sentido que tiene eso en francés para los que hablan francés, pero ¿es una pipa o no es una pipa? Es la representación de una pipa, ¿verdad? No es una pipa, no la podemos agarrar y fumar, pero es la representación de una pipa. Y lo mismo sucede en comunicación, porque todo es cuestión de perspectivas, y les voy a contar una pequeña anécdota con esto. ¿Qué es eso? Un zancudo. ¿Cuál? Anófeles, que es el que produce el vector de… Exactamente. Ya, entonces cuando los primeros educadores de salud iban a las comunidades, no, atrás, y mostraban esto, ¿verdad?, los de las comunidades decían, puchica, ¿y ese es el que transmite el paludismo? Sí, decía, qué suerte, aquí no tenemos tan grandes, ¿verdad? Entonces, todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Entonces,
El desarrollo se ha vuelto una mala palabra, ¿verdad? Acuérdense de los foros sociales de Porto Alegre, en fin, desde hace muchos años, 20 y tantos años, se habla de otro desarrollo, ¿no? Y varios de nuestros colegas, Rosa María Alfaro entre ellos, ha hablado de otra comunicación para otro desarrollo, ella, Clemencia Rodríguez, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo vamos a tomar como una palabra válida, porque yo soy de los que piensa que si en una cosecha hay unas papas podridas, ¿verdad? No le vamos a cambiar el nombre a la papa, ¿no? La papa es papa, vamos a tratar de que sea mejor. Entonces el desarrollo evidentemente tiene muchos problemas, pero igual podemos hablar de desarrollo para ponernos de acuerdo. Entonces, preguntas, ¿no?, del desarrollo, que no son preguntas solamente para los ingenieros. Los que trabajamos en comunicación tenemos que saber estas cosas. ¿Cuánto dura un puente? 30 años, 40 años, 50 años. ¿Cuánto dura un pozo de agua? ¿Cuánto dura una letrina comunitaria? ¿Cuánto dura el impacto de una campaña de salud? ¿Qué se puede hacer con un huevo para alimentar a una familia? Y esto parece chiste, pero ¿qué es eso? Bueno, la representación de un huevo, ¿no? Habíamos quedado en que no era un huevo. Pero esto en África lo aprendí de alguien que trabajaba en UNICEF, cuando yo estaba en UNICEF, y nos puso esto, ¿no? A ver, una familia tiene un huevo, desde el punto de vista alimenticio, ¿qué es lo mejor que puede hacer con ese huevo? Entonces, les pregunto a ustedes, una familia pobre en África, imagínensela, tiene un huevo, son 5 en la familia, ¿qué hacen con un huevo? ¿Ah? Empollarlo podría ser, ¿no? Freírlo, etcétera, pero la respuesta que nos dio él era venderlo, porque vendiéndolo se compraban no sé cuántos kilos de arroz y con eso podían alimentar a la familia durante una semana en lugar de comerse el huevo ese rato, ¿no? Pero empollarlo no es mala idea, si es que es uno de los huevos que todavía se pueden empollar. Vamos. Entonces, preguntas, ¿no?, que tenemos que hacernos siempre. El comunicador tiene que saber un poco de todo. Fíjense lo que me pasó a mí en Papúa Nueva Guinea. Trabajé ahí como consultor y de repente todos se pusieron locos, porque venía el día del SIDA. Y el día del SIDA, ¿qué día es el día del SIDA? ¿Cuándo? Ve, ustedes saben, yo ni me acuerdo, porque ustedes saben que todos los días del año es día de algo, y que hay a veces 2 o 3 cosas, entonces todos los esfuerzos para ese día, y el resto del año, ¿qué? ¿No? Entonces eso pasó en Papúa Nueva Guinea. Todos los recursos del Ministerio de Salud, el día del SIDA, vamos a hacer programas de radio, vamos a hacer pósters, etcétera, pasaremos, no. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque había plata. Los gringos daban plata para el SIDA. O sea, tenga SIDA o no en ese país, había plata para el SIDA, entonces había que hacer el día del SIDA, ¿no? Entonces 3 meses de preparación, y en esos 3 meses de preparación, miles de carteles que obviamente la imprenta entregaba el último día, ya no había tiempo de distribuirlos, ¿no? Se quedaban ahí en los paquetes debajo de los escritorios, mensajes sin sentido, ¿no? Y claro, en Papúa Nueva Guinea el VIH era la causa de morbilidad y mortalidad número 21, o sea, no era importante. Imagínense el tipo de afiches que hacían, ¿no? Lo mismo que con el mosquito, ¿no? Muestran eso en la comunidad y dicen, no, aquí no tenemos tan grande, ¿no? Pero así hacían, no es broma. Una más pasaremos. Entonces, a veces, los que creemos que estamos haciendo comunicación, estamos haciendo perversión en realidad. Una más. A ver, lávese las manos con jabón. Hierva el agua antes de tomarla. Una más. Use preservativos para prevenir el SIDA. Esos mensajes parece que están correctos, ¿verdad? Pero a ver, imagínense, lávese las manos con jabón en una comunidad africana pobre. No es que no hay jabón, no hay agua. Es lo más grave, ¿no? Hierve el agua antes de tomarla. Una mujer tiene que caminar 5 kilómetros en una comunidad africana en las que yo he trabajado para conseguir agua. Pero no solamente eso, ¿con qué va a hervir? Madera, ¿verdad? Ahí no hay gas domiciliario, ¿no? Estamos hablando de una zona rural, tiene que caminar 5 kilómetros de nuevo para traer madera, ¿no? Y son las mujeres las que hacen eso, no los hombres.
los hombres están tomando cerveza. Entonces, y esto de usar preservativos, una más para prevenir el SIDA, yo lo que he encontrado, y otra más, por ejemplo, en países como Kenia, todo depende del contexto social y cultural. Ustedes han escuchado hablar de los sugar daddy, ¿verdad? A ver, ahí han escuchado hablar. ¿Qué son los sugar daddy? Fuerte, sí, fuerte, que te escuchemos. Exactamente, ve, lo tiene, y eso es muy frecuente en África, probablemente también en América Latina. Entonces los sugar daddy que le pagan los estudios a chicas de, qué sé yo, 16, 17 años, ¿verdad? No quieren usar preservativos. Y eso pone en riesgo a la niña, pone en riesgo muchas cosas. Trabajadoras sexuales, ¿no? Cobran más porque sus clientes le dicen, yo te pago el doble si no usas, si lo hacemos sin preservativo. O sea, hay razones sociales, económicas que son muy importantes, ¿no? Los nombres del SIDA, yo hice la Estrategia Nacional de Lucha contra el SIDA en Mozambique, y uno de los grandes problemas, ¿no?, es que si uno va a una comunidad y dice SIDA, ¿qué quiere decir eso para la comunidad? No quiere decir nada. ¿Cómo le llamarán? Pues ahí hay que averiguar primero eso. Vas a la comunidad, ves quiénes están enfermos con VIH, etcétera, y cómo le llaman a esto, y ellos ya dirán cómo le llaman. Entonces nuestro trabajo en comunicación no puede ser de arriba a abajo con un nombre que se lo inventaron en alguna universidad de Estados Unidos, ¿no? Tiene que ver qué hay en la comunidad. Seguimos. Este es un libro muy interesante, que no sé si se ha traducido al castellano, pero que muestra algo fundamental en el trabajo de información y comunicación. Una más, compañero. Entonces se llama Getting to Maybe, es de estos tres autores, Wesley, Zimmerman y Patton, y hace en uno de sus capítulos, ¿no?, hace una comparación entre Brasil y Sudáfrica en cuanto al SIDA, a la incidencia de VIH. Cuando hace el análisis, 1985, algo así, cuando empezó, ¿se acuerdan que ahí empezó, nos enteramos que había una cosa que se llamaba SIDA, etcétera, ¿no? Y ambos tenían un per cápita anual similar, una población similar y un número de casos de VIH similar. Pero hubo estrategias diferentes. En Sudáfrica, hasta hoy, ¿verdad? Ustedes saben que de los 10 países con más SIDA, 8 están en África, y en el sur de África. En Sudáfrica se utilizó el mercadeo social, medios masivos, etcétera, hay programas muy conocidos. En cambio, en Brasil, con ese mismo monto de dinero, se hizo acciones comunitarias. Y si vemos, después de 40 años, ¿verdad?, 80, 90 más o menos, en Brasil se ha contenido la epidemia del SIDA, no ha sido en Sudáfrica, ¿no?, porque ha habido un enfoque diferente desde la comunidad. Cosas que no me voy a extender, pero para tenerlas en mente. En Nigeria, yo trabajé ahí 4 años a partir de 1990, estábamos en plena campaña mundial, yo trabajaba en UNICEF, que se llamaba Universal Child Immunization, la inmunización universal de los niños menores de 2 años, ¿verdad? Los que tienen cierta edad y han trabajado en salud, se deben acordar de esa campaña que fue el año 1990, se terminó. Entonces seguimos, 80% de los niños menores de 2 años debían ser inmunizados, pero había problemas, sobre todo en el norte de Nigeria, que hay mucho musulmán, imagínense en los países musulmanes, y no admiten ningún pinchazo, ni inyecciones, ni nada, son cosas que están en contra de su religión. Entonces tuvimos que hacer todo en UNICEF, hicimos todo un programa que se llamó Child Care en Islam, el cuidado de los niños en el Islam, demostrando que en el Corán no había específicamente nada en contra de que se pudieran administrar inyecciones y ciertas cosas, ¿no? Y nos tuvimos que apoyar en los líderes religiosos, ¿no?, que ellos fueron los que hicieron la comunicación para que la gente aceptara, ¿no? Pero bueno, fue un fracaso de todas maneras porque a nivel mundial se gastó un montón de dinero. Yo me acuerdo que yo iba
a las comunidades y decía, a ver, ¿dónde está les hemos dado un refrigerador, un congelador con baterías, otro con energía solar, etcétera? Y al principio no me querían decir dónde estaba. ¿Dónde está el refrigerador? Está en la casa del administrador del programa de epidemiología. Entonces, voy, quiero ir, vamos. Iba yo lleno de cervezas, ¿no? ¿Y dónde están las vacunas? Ahí en esa cajita de cartón. O sea, vacunaron a todos los niños menores de 2 años en Nigeria, pero no los inmunizaron. De ahí que es importante la distinción entre vacunación e inmunización para los que trabajan en salud. ¿Quiénes saben lo que es la cadena fría? Cadena fría, señora, ¿qué es la cadena fría? Bueno, pero ¿por qué se llama cadena? ¿Por qué? Porque la vacuna, desde que se produce en el laboratorio hasta que llega al niño, tiene que mantenerse a la misma temperatura. ¿Qué significa eso? Una logística tremenda. Llega la vacuna a Lima, al depósito central del Ministerio de Salud, de ahí va a las provincias, le llaman aquí, o departamentos, de ahí va a las alcaldías, ¿no? Y en todo eso tiene que mantener la misma temperatura. Imagínense en los lugares donde no hay electricidad. Entonces basta que 24 horas esa vacuna no esté a la temperatura exacta para que ya no sirva. Porque una vacuna, como todos saben, es algo vivo. Seguimos. Cosas que hay que tener en cuenta. O sea, estamos hablando de comunicación, pero los comunicadores tenemos que saber todas estas cosas. ¿Por qué? Porque somos transversales. Y si queremos trabajar en desarrollo, somos transversales a todo eso, ¿no? Miren lo que me pasó en Nigeria, donde estuve, como les digo, 4 años. El ministerio quería hacer un logo para una campaña sobre la malaria, ¿no? Entonces tuvimos una reunión, yo como comunicador de UNICEF, el viceministro de Salud, el jefe del departamento de epidemiología, la directora del programa de malaria, el director del hospital, qué sé yo, en fin. Y así empezamos el logo, ¿no? El viceministro dijo, tiene que estar en el logo el mapa de Nigeria y la bandera nigeriana, ¿no? Tiene que estar. Entonces ahí después la enfermera, la directora dijo, pero tiene que estar el vector, el mosquito, ¿no? Entonces había un dibujante ahí, dibujaba el mosquito. Después dijo, pero tiene que estar la prevención, ¿no? Entonces ahí están las pastillas de cloroquina y demás, ¿no? Y otra persona dijo, sí, pero hay casos que ya son demasiado graves, entonces hay que ponerle una inyección de Fansidar, ¿verdad? Esto tiene que estar en el logo, ¿no? Y después alguien dijo, sí, pero la prevención no es solamente las pastillas, sino que también los mosquiteros, ¿no? Y al final el viceministro otra vez intervino y dijo, sí, pero tiene que estar el nombre del ministerio ahí. ¿Les parece a ustedes un logo correcto ese? ¿Ah? ¿Cuántos elementos hay ahí? ¿Ah? ¿Cuáles son los logos más simples que ustedes conocen? ¿Ah? ¿Verdad? Los logos más simples no necesitan tanta explicación. Y bueno, es un tema que también lo tenemos que ver a veces los comunicadores cuando trabajamos con el Estado, con instituciones, donde hay esas cosas muy, muy rígidas, ¿no ven? Bueno, voy rápido así porque esto lo he mostrado muchas veces, quizás ya lo han visto, pero me encanta. No es mío, sino que lo encontré en algún lado. Una comunidad quería un proyecto muy sencillo, ¿no? Entonces pidieron asesoramiento a una institución y la institución describió en el documento del proyecto lo que la comunidad quería de esta manera, ¿verdad? Pero después contrataron a un consultor y el consultor hizo una recomendación que no estaba muy bien hecha, entonces tuvieron que revisar de nuevo el proyecto. Entonces, no tan rápido, la agencia, un solo clic, la agencia de implementación lo diseñó de esta manera, ¿verdad? Tampoco estaba muy bien porque no podía balancearse. Entonces volvieron a revisar el proyecto y finalmente se instaló de esta manera en la comunidad, que sí funcionaba, ¿no? Pero el tema de fondo es que lo que realmente la comunidad quería
¿verdad? Pero no pudo comunicarlo, no pudo expresarse, era esto, una cosa realmente muy sencilla, ¿verdad? Es un tema de comunicación, es un tema de comunicación. Adelante. Y este cuento no es cuento, el anterior puede ser cuento, por eso se han reído, pero este no es cuento. Yo trabajaba en Burkina Faso con el Ministerio de Planificación, en el plan quinquenal, y me tocó ir a visitar a una comunidad, y me encanta cómo suenan los nombres en Burkina Faso. Fui de Ouagadougou, que es la capital, a Koudougou, pasando por Dédougou, ¿no? Para visitar una cooperativa de productores de legumbres. Y estos productores de legumbres me explicaron que hacían tomates, en fin, todo tipo de cosas, pero que yo fui con alguien del ministerio, ese es el punto que es importante decir aquí, con alguien del ministerio, un burócrata, joven, pero burócrata ya hecho y derecho, ¿no? O sea, de esos que decía, vamos a ir a la selva, ¿cómo? ¿No? Claro, digo, ¿cuál es el problema? ¿No? Si probablemente tú vienes de ahí, ¿no? No, que vamos a dormir ahí, claro, ¿dónde vamos a dormir? En la escuela, le digo, nos van a dar un espacio para dormir.